Bueno, nuestro tema de hoy lleva por título ¿qué revela tener la mente de Cristo? Primera carta a los Corintios 2, 14 al 16. ¿Qué revela tener la mente de Cristo? Primera carta a los Corintios 2, 14 al 16. Hermana, ¿lo puede leer? Primera de Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Oremos. Padre celestial, tu palabra dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Padre, en esta mañana queremos poner mucha atención a tu voz, a tu verdad, a tu palabra. Enséñanos, corrígenos, fortalécenos en todo lo que es necesario, porque tú todo lo ves, todo lo sabes, tú estás en todos los lugares, nada podemos ocultar a ti, Señor. Tú conoces nuestra condición interior, conoces nuestra mente, conoces nuestros sentimientos, conoces nuestro carácter. Padre, gracias porque podemos ir a ti para poder pedir tu dirección, para que alumbres nuestro caminar cada día. Así que en lo que vamos a compartir de tu palabra, pone luz a nuestro interior. Gracias te damos por todo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Bien, decíamos que el título que lleva hoy es ¿qué revela tener la mente de Cristo? En este segundo capítulo de la primera carta a los Corintios, en resumiendo, afirma que la claridad del espíritu corrige la sabiduría humana. Y resume, ¿cierto?, dos clases de hombre que nos presenta Pablo, dos clases de ser humano, el ser natural o el ser espiritual. El hombre natural es el descendiente de Adán, nacido en este mundo con una naturaleza pecaminosa, con una propensión o una inclinación natural a hacer el mal. En cambio, el otro tipo de persona que Pablo nos presenta es el hombre espiritual, o sea, el que tiene el Espíritu de Dios, ¿cierto? Es el Hijo suyo. Aquel que comprende todo y tiene discernimiento, tiene una percepción espiritual. Ese criterio espiritual hace que resulte incomprendido para los que no están dominados por el Espíritu de Dios, sino que están dominados por el sistema del mundo. Por eso dice ahí, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. Aquí el espiritual es el que tiene el Espíritu Santo dentro de sí mismo. Es el creyente, decíamos, de Dios. Por eso cuando habla de juzga todas las cosas, significa que comprende todas las cosas. Sin embargo, como continúa más diciendo Pablo, nadie puede ser juzgado, ¿cierto? Y nadie puede juzgarlo a él. ¿Qué significa eso? Que no es comprendido. Ahí entonces yo me quiero centrar en el versículo 16. ¿Quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién la instruirá? Dice. Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, los espirituales, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. La pregunta es, ¿qué manifiesta tener la mente de Cristo? Revela que al ser hijos de Dios debemos desarrollar todas las cualidades que Jesús mostró en su caminar en esta tierra.
ya que nos dio claros ejemplos, Señor Jesús, de cómo proceder cumpliendo la voluntad de su Padre. Esta es una verdad bíblica que Jesús nos deja a través de las Escrituras, la cual nos traslada a tener nuevos niveles de entendimiento y poder. Pero primero tenemos que respondernos, ¿qué es la mente? La mente, lo que está en nuestro interior, la que toma las decisiones en el interior nuestro. La mente es el centro de la inteligencia, del racionamiento, de la memoria, con un poder de memoria ilimitado. Muestra el desarrollo del pensamiento en el cual cree, y lo que piensa se exterioriza directamente en el cuerpo, en nuestras acciones, en nuestra conducta y en nuestra actitud. Es el resultado de la mente. La mente es un elemento físico que tiene componentes espirituales, que al permitir que sean activados estos componentes por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, vuelven a la mente una máquina asombrosa, capaz de diseñar cualquier tipo de invento. ¿Qué significa entonces la mente de Cristo? La Biblia es la única herramienta la cual es capaz de penetrar cada centro de nuestro ser con la verdad y la gracia de Cristo Jesús. Por eso en Hebreo 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Jesús, entonces, es la palabra que posee el poder para convertir nuestra mente, llevarla a ser la mente de Cristo, a fin de que podamos conocer la voluntad del Dios Padre. Y cuando le conocemos, la mente pierde ya el deseo de autoprotección, o sea, de manejarse por nuestra propia voluntad, y manifiesta ya su propósito original, que es servir al Espíritu Santo. La Biblia es uno de los métodos que Dios ha usado durante mucho tiempo para hablarnos y aconsejarnos de cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a fin de establecer sus diseños celestiales en nuestras vidas. Cómo debemos actuar y cómo debemos pensar, tal cual Él lo hace. Por eso el Señor nos dice específicamente en 1 Corintios 2:16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que nos enseña este pasaje es que todos los hijos de Dios que han confesado que Jesús es su Señor y Salvador personal, que es un requisito, poseen la mente de Cristo. Lo cual significa que todos los que somos hijos de Dios deberíamos pensar como Él piensa, mirar como Él mira, juzgar como Él lo hace, ser transformado entonces a la manera de Jesús. Nuestra alma tiene que poseer la mente de Cristo. Nuestra alma debe poseer esa mente para poder controlar la actividad de nuestra mente. Las emociones y la voluntad son dos centros, los cuales son muy importantes en el alma para controlar nuestra mente. La mente es una poderosa computadora, hermanos, queridos oyentes, que si es conectada con el Espíritu Santo, nos traerá soluciones que solamente ofrece el reino de Dios. Por eso en Mateo 22:37, el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. La creencia en el mundo es una creencia en un sistema errado, lo que la mayoría del mundo cree. La creencia general en el mundo en estos tiempos es que la supremacía de la mente de los científicos va a resolver todos los problemas del ser humano. Es por eso que los medios
de comunicación, los intelectuales, hacen todo lo posible para eliminar a Dios de nuestras vidas, como el creador omnipotente de la raza humana, y no quieren considerar que es la única solución para nuestra condición. Solamente es Dios. Claramente el hombre dice, por lo general, yo voy a tomar mis propias decisiones y soy mi propio Dios, con minúscula. Pero la ciencia nunca ha creado ninguna de las leyes que gobiernan nuestro universo. Y solo han podido descubrir los principios de Dios y son los que sustentan el orden en el universo. La mente normalmente es controlada por el mal. La mente pasa a ser como una ilustración, el pizarrón del diablo. Él usa sentimientos, usa sonidos, usa imágenes de muchas formas y maneras a fin de asustarnos y así controlar nuestra alma y nuestro corazón. La razón por el cual tenemos miedo es por el temor, porque creemos en sus mentiras, que el diablo busca que nosotros pensemos. Y la mentira es un cordón muy atractivo, el cual nos mantiene atados a nuestras realidades, atados a nuestro pecado, y el pecado también nos lleva a la enfermedad y a la muerte. Luego, si el Espíritu Santo no se hace dueño de nuestro corazón, alma y mente, así viviremos normalmente asustados y oímos repetidamente de alguna lesión, de alguna epidemia que va a infectar al mundo. Y el miedo que hace entonces crea una imagen en nuestras mentes y nuestro cuerpo empezará a manifestar síntomas. La razón por la cual pecamos es la misma de por qué nos enfermamos. Nos rendimos ante las sugerencias del diablo. Al tener la mente de Cristo, vamos a conocer los planes de Dios. Al tener la mente de Cristo, se supone que vamos a saber lo que Dios piensa y a conocer los planes de Dios que Él tiene para nosotros. Aún más, saber lo que Él espera de nosotros, de ¿cierto? De este hombre, de esta mujer que han creído en Él. Así, los verdaderos hijos de Dios nacidos de nuevo debemos entender esta verdad y tenerla siempre presente, entendiendo que ya no vivimos para nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Tenemos esta gran verdad, por eso Pablo nos dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre carnal, aquel que no tiene a Dios, no es capaz de percibir las cosas del Espíritu, porque estas cosas se disciernen estando en el Espíritu. Lo que para el hombre natural y carnal es locura, para nosotros es un privilegio que el Señor nos ha otorgado para percibir y entender las cosas del Espíritu de Dios. Así que para tener la mente de Cristo debemos buscar a Dios primeramente. Si perseveramos en buscar a Dios, estudiando su palabra y en oración, nuestra mente, pensamientos y acciones serán como las de Cristo. Además, el Espíritu Santo está siempre listo para ayudarnos y recordarnos que debemos memorizar, analizar y discernir todas las cosas como Cristo las ve y las hace. Pero hay algo importante que debemos saber, cómo reconocer siempre, es la voz del Espíritu que habla en nuestro interior. Si logramos entender esta verdad, nuestra vida cambiará por completo. Nuestras relaciones con los demás serán totalmente diferentes, porque miraremos a nuestro prójimo como Cristo lo mira. Nosotros debemos ser, ¿cierto?, un hombre siempre espiritual. ¿Cómo podemos entender o ascender para lograr tener la mente de Dios?
creer primeramente tal como lo hizo Jesús, seguir el caminar ascendente que tuvo Jesús, para que nuestra mente se acerque a lo que Dios piensa. Es innegable que él no pensaba ni hablaba como toda la generalidad de la época. O sea, Jesús no pensaba como era el pueblo que lo rodeaba en ese momento. Él no dijo ninguna cosa con el fin de acudir a los pobres ni luchar en contra de las estructuras tradicionales de creencia o la situación de los gobernantes de la época. No, su mente no estaba conformada de la manera de pensar de este mundo en ese momento el que lo rodeaba. Él hablaba de forma diferente, debido a que él creía y se movía en los principios celestiales. Por eso Juan 8:28 nos dice lo siguiente, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Claro, claro el versículo. Jesús debía obedecer las palabras y las lecciones del Padre. En estas revelaciones se encuentra el secreto del dominio de Jesús en lo que él hizo. Jesús demostró que el hombre puede dominar también a través de la palabra. El Señor Jesús nació en un mundo que era controlado por la manera de pensar de Adán. Y este pensamiento violaba la ley de entonces, la ley que se le había entregado a través de Moisés. Cristo demostró que el ser humano no tiene que sucumbir ante la oscuridad y que el hombre de Dios puede dominar por medio de creer en la palabra del Padre Celestial. Y esto lo podemos donde apreciar, que ocurrió por primera vez en el desierto, donde enfrentó al diablo. Jesús nació como el Hijo de Dios, aún más, no nació y nació como el Salvador del mundo. Por eso en Hebreo 5, 8, ¿cierto? Y 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que en él le obedecen. La clave está, ¿dónde? En la obediencia a la palabra de Dios. Y Cristo aplicó esta obediencia que el Padre le había entregado. Y aún para reforzar más esto, un pasaje antiguo de 1 de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca las palabras a Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Le estaba hablando Samuel en ese momento a Saúl. La importancia de obedecer a la palabra de Dios. Cristo fue un claro ejemplo de la obediencia de la palabra que le había entregado su Padre. Quizás usted está pensando que ha estado compartiendo a otros de las Escrituras, tal como la realizaba el Señor Jesús. Pero el diablo le sigue atacando y destruyendo su vida y su familia. No se desaliente, hermano o hermana. Nuestro Señor no lo ha abandonado y la ayuda está pronto para llegar de parte de Dios. Quizás el Señor ha permitido esto en su vida para probar su fe y su confianza en Él. Siga adelante, hermano. El Señor Jesús se conectó, se enlazó con toda la palabra de Dios. Jesús no solamente citó las Escrituras, sino que permitió que las palabras resonaran en su interior. Un ejemplo claro es cuando le dijo al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Usó las Escrituras, la palabra de Dios. La pureza de las palabras de Dios fueron las que conectaron
su espíritu con su alma y con su cuerpo. No existía duda ni incredulidad que hicieran a él a un lado de este mandamiento, de la forma como lo hizo el primer Adán que se apartó del mandamiento y de la obediencia de las palabras de Dios. Entonces, amados hermanos, queridos oyentes, ¿cómo era y cómo es la mente de Cristo? Primeramente, la mente de Cristo es humilde, obediente, es obediente al temor de Dios y se somete a la voluntad de Dios. En el tiempo que vivimos hoy es muy difícil querer imitar a Cristo, ya que para hacerlo debemos tener una mente humilde, no orgullosa, lo cual muchas veces los seres humanos no estamos dispuestos a tener. Jesús nos demostró la humildad que estaba en él, en su pensar, en su forma de servir y en hacer la voluntad del Padre siempre, dejando de pensar en él y pensando siempre en los demás. Por eso Pablo, cuando habla en la carta a Filipenses 2, 5 y 8, entre otras cosas, dice que Jesús se despojó de las riquezas celestiales. Vino al mundo, vivió como hombre y murió en la cruz. Cuando Jesús pudo exaltarse a sí mismo, no lo hizo. En lugar, ¿cierto? En lugar de ser maestro, se hizo un siervo. En lugar de preferir vivir, su elección fue morir en la cruz. ¿Somos del tipo de cristiano que está dispuesto a sacrificar la vida por otras personas? El Señor Jesús nos dice en Mateo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo es nuestro mayor modelo a imitar. Él también tenía una mente pura. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nunca le dio oportunidad a la tentación para llegar al pecado. Tener una mente pura es una de las llaves para derrotar y conquistar el pecado. Santiago 4:8 también nos dice, acercados, dice, a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Debemos siempre acercarnos más a Dios y alejarnos de las cosas del mundo, para que nuestra mente sea pura como la de Jesús. Muchos conflictos evitaríamos en nuestras vidas si realizáramos las cosas correctas desde el inicio, ya que la maldad siempre conduce al pecado. Por eso Pedro, en 1 de Pedro 2, 21 y 22 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. También Cristo tiene una mente recta, honrada, sincera, objetiva. La mente de Cristo siempre fue recta ante todos los hechos que él vivió. No, él no manifestó nunca su propia voluntad, sino siempre quiso hacer la voluntad del Padre y cumplió la voluntad de Dios. Para mantenerse constante en comunión con el Padre, él fue santo y sin mancha. Debemos tratar siempre a las personas como queremos ser tratados nosotros y tener la mente de Jesús para hacer lo que es correcto para nosotros y para los demás. También la mente de Cristo es tener una mente de oración. Para tener la mente de Cristo debemos tener esa vida y una mente siempre de oración, porque la oración es una de las llaves para tener una relación íntima y sincera y fuerte con Dios. No podemos ser fuertes solo con el estudio bíblico, sin incluir la oración. ¿Por qué? Porque Jesús oraba a menudo.
La oración nos da fuerza para poder estudiar las Escrituras y nos ayuda a renovar nuestra mente para luego poner en obra la palabra misma de Dios. Si no poseemos una vida de oración, entonces estamos rechazando la dirección divina y por ende estamos confiando en nuestra propia sabiduría y no en la de Dios. En conclusión, hermano, algunas cualidades que deberíamos tener para poder desarrollar una mente como la de Cristo. Primeramente debemos saber cómo reaccionar ante las pruebas y las tentaciones, tal como la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo, tenemos que ser prudentes al hablar. No debemos juzgar a los demás antes de condenar y pedimos misericordia, en vez de murmurar de nuestro prójimo, y debemos orar por él o por ella. Para tener la mente de Cristo debemos saber que seremos conocidos por nuestros frutos. Entonces debemos cuidar nuestro testimonio. Para tener la mente de Cristo debemos tener temor a Dios. Para tener la mente de Cristo tenemos que conocer y saber que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos procurar no contaminarnos. Para tener la mente de Cristo debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Para tener la mente de Cristo debemos permanecer tranquilos ante las circunstancias difíciles, porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Para tener la mente de Cristo, sabemos que la oración es vital para estar en comunión con Dios. Para tener la mente de Cristo, debemos saber que sin fe es imposible agradar a Dios. Le creemos a Dios, aunque parezca ser lógicamente errado, ya que nosotros no vivimos por lógica, sino que vivimos por fe. Y finalmente, para tener la mente de Cristo, debemos amar la verdad y rechazar la mentira. Cuando tenemos la mente de Cristo, nos parecemos a Él y hacemos todo conforme a lo que Él quiere. En todas nuestras acciones nos hacemos uno con Cristo. Estimado oyente, ¿no querrá usted iniciar esa relación con Dios al creer en el Señor Jesucristo como su Salvador y depositar su fe y su confianza en Él y en la eficacia de su sacrificio en la cruz? Así que, querido oyente, si usted no cree, no conoce a Dios, entonces sus pecados serán perdonados y su natural inclinación al mal recibirá poderosa influencia del Espíritu Santo, quien le irá transformando progresivamente la persona apta para cumplir aquí en la tierra la voluntad de Dios, viviendo de esta manera una vida auténtica, de calidad espiritual y humana, que participará en el estado perfecto de la vida eterna. Así que, amados, vamos a orar y voy a invitar a estos oyentes que, si aún no conocen al Señor como Señor y Salvador, que repitan conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, te necesito. Me arrepiento de por vida de lo que he estado viviendo en estos momentos. Todo mi pasado pecaminoso lo dejo atrás. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Creo en ti y creo que tú eres el Hijo de Dios. Y en este momento te recibo como mi Señor y Salvador personal. Me comprometo a seguirte el resto de mi vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Señor, llegamos al altar de la gracia
tranquilos y confiados, porque sabemos que tú nos vas a escuchar. Y te pedimos que nos libres siempre del que miente, del que roba, el que engaña, del que hace hechicería, que hace conjuro, del que estafa, del que mata, del envidioso, del engañador, del que asalta. Líbranos siempre, Señor, de accidentes, tanto en el hogar como laborales o de tránsito. Líbranos de malignas enfermedades, Señor. Líbranos de incendios en nuestros hogares, Padre. Acuérdate de los que se han alejado de tus caminos y tráelos con gracia, Señor, y con amor hacia tus atrios, Señor. Padre, gracias te damos por escuchar siempre a tus hijos. Gracias, porque por el derramamiento de tu sangre nos has salvado, Señor. Y con ese poder tuyo maravilloso has cambiado nuestras vidas. Por eso a ti siempre damos la gloria que tú mereces y damos gracias por lo que siempre has hecho por todos nosotros, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, en el cual un día se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en ese hermoso nombre pedimos todas estas cosas. Amén, amén y amén. Así sea. Estimados amigos de Radio Amor de Cristo, les invitamos a visitar nuestra página web. Nuestro blog de la radio es www.radiowebamordecristo.blogspot.com. Ahí encontrarán el link para escuchar la radio en todo momento. Y también encontrarán los últimos mensajes y programas emitidos de la Radio Amor de Cristo. Recuerda que puedes comunicarte con nuestra radio al correo electrónico radioweb.alfonso@gmail.com o al número de WhatsApp más 569 21 13 11 95. Repito, el blog de la radio puedes buscarlo en internet, www.radiowebamordecristo.blogspot.com. Te esperamos. Cosas he vivido, pero nada se compara a ti. Es tu amor en sacrificio que me hizo despertar a un nuevo día. Nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Quiero seguirte, Dios.
quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Quiero seguirte, Dios, quiero escuchar tu voz, nunca dejar de declarar que eres el Rey. Muchas cosas he vivido, pero nada se compara a ti. Es tu amor el sacrificio que me hizo despertar a un nuevo día, nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Quiero seguirte, Dios, quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Quiero seguirte, Dios, quiero escuchar tu voz, nunca dejar de declarar que eres el Rey. Eres el Rey. Eres el Rey. Nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Quiero seguirte, Dios, quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Quiero seguirte, Dios, quiero escuchar tu voz, nunca dejar de declarar que eres el Rey. Eres el Rey. Eres el Tú eres santo, poderoso, tú eres digno de adoración. Yo te sigo y te busco y por siempre te amaré. El Señor del Todopoderoso Dios, eres Rey de Reyes y mi Redentor. Eres Emmanuel y el gran yo soy, Dios viviente y Cordero de Dios. Eres el Mesías, siempre reinarás. Anciano de días, príncipe de paz. Eres Alfa, Omega, principio y final. Salvador y mi amigo, Rey inmortal. Príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Tú eres santo, poderoso, tú eres digno de adoración.
yo te sigo y te busco y por siempre te amaré. El Señor de Todopoderoso Dios, eres Rey de Reyes y mi Redentor, eres Emmanuel y el gran yo soy, Dios viviente y Cordero de Dios, eres el Mesías, siempre reinarás, anciano de días, príncipe de paz, eres Alfa, Omega, principio y final, Salvador y mi amigo, Rey inmortal, príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. El Señor de Todopoderoso Dios, eres Rey de Reyes y mi Redentor, eres Emmanuel y el gran yo soy, Dios viviente y Cordero de Dios, eres el Mesías, siempre reinarás, anciano de días, príncipe de paz, eres Alfa, Omega, principio y final, Salvador y mi amigo, Rey inmortal, príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.
es el Salvador.